para que se escuche mejor. Vamos a continuar entonces. La prevalencia de la depresión es más común en las mujeres, ¿sí? Hay muchos factores, ¿no? Hablando de depresión, hay factores genéticos, biológicos y psicosociales. En los factores genéticos estamos hablando más común en pacientes que son gemelos monocigóticos, que son idénticos, ¿no? Y en factores biológicos estamos hablando en los que son las aminas biológicas, como la noradrenalina. Y en factores psicosociales, el más común es el que el paciente ha tenido el fallecimiento de un familiar. Ahora, depresión. La clínica es bastante, ¿no? Hay apatía, aburrimiento, tristeza, irritabilidad, aburrimiento, cansancio fácil, baja autoestima, ideas de pensamientos de culpa y de suicidio. Siempre cuando hay un trastorno de depresión va a estar correlacionado con el suicidio. Tómalo en cuenta eso. El diagnóstico, esto es muy importante en trastornos de depresión. No todo paciente que tenga tristeza, apatía, va a tener depresión. Ahora, el diagnóstico según la DSM-5 se divide así. Se necesita 5 o más manifestaciones, mayor a 2 semanas de los síntomas. Es decir, que esto es lo que está con amarillo, sí o sí el paciente debe tener, uno de los dos. Y los síntomas tienen que ser mayor a 2 semanas. Es decir, que el paciente puede tener humor deprimido o pérdida de interés o placer. Aparte de esto, tiene que tener el paciente insomnio o hipersomnia, disminución o aumento de peso. También agitación o retardo psicomotor, fatiga o pérdida de energía y sentimientos de inutilidad o disminución de la concentración. Y también pensamiento suicida. Pero lo más importante es que sí o sí tiene que tener para cumplir como criterio diagnóstico, que es humor deprimido, pérdida de interés o placer. Y los síntomas sí o sí también tienen que ser mayor a 2 semanas. La clasificación que utiliza la DSM-5 la divide en leve, moderada y grave. Leve, que no impide actividades diarias, tiene poco prejuicio. La moderada es intermedia y la grave hay un sufrimiento grave no manejable y que hay mucho perjuicio. Diagnóstico diferencial de depresión. El diagnóstico diferencial de depresión también como un factor genético también puede ser el hipotiroidismo, la anemia, déficit de vitamina B12, como la anemia perniciosa, la sífilis y la VIH. Tratamiento de la depresión. En forma leve se realiza psicoterapia o medicamentosa. En forma moderada y grave, sí o sí es psicoterapia y medicamentosa, con las dos. Aquí hablando un poquito de los medicamentos que se usan, tenemos a lo que son los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, los IRS, que el más utilizado es la fluoxetina. En las dosis puede variar dependiendo, ¿no?, del lugar o del país donde se usa. Por ejemplo, aquí yo tengo fluoxetina de 20 miligramos, tiene mayor efecto colinérgico, y el citalopram de 20 es mucho más tolerado. Tenemos también los RANS, que es de los IRS, que es anticolinérgico, como son los pérdida del apetito, disminución del líbido, náuseas, vómitos, boca seca. Luego tenemos lo que es la recaptación de la serotonina y la noradrenalina, que son los duals, que ahí hablamos de la venlafaxina y la duloxetina, que es igual que los IRS, pero tienen aumento de la presión arterial y gano de peso. Ahora tenemos otro grupo. El otro grupo se denomina los tricíclicos, que son la amitriptilina, imipramina y clomipramina. Entre los RANS que tienen los tricíclicos son los anticolinérgicos, que bloquean el sistema nervioso parasimpático, que son la boca seca, constipación, retención urinaria, visión borrosa y demencia. Y también cardiovascular, hipotensión, somnolencia, alteración de la conducción cardíaca y ganancia de peso. Estos son algunos de los ejemplos de los medicamentos que se usan de antidepresivos. El que tiene mejor tolerancia al paciente siempre son los IRS. Luego tenemos también otros grupos que se pueden utilizar, como la maprolitina, que es igual al tricíclico. Luego este grupo que también es muy importante, que son los antidepresivos atípicos,
que tenemos la bupropiona, que la principal indicación es cuando el paciente tiene dependencia de la nicotina. La agomelatina, que la principal indicación es cuando el paciente tiene insomnio. Y la mirtazapina cuando el paciente tiene insomnio en dosis baja, anorexia, o también esta mirtazapina se puede usar en pacientes que tienen depresión en ancianos. Es decir, que paciente con depresión que sea anciana, tenemos que usar primeramente la mirtazapina. Luego tenemos otros grupos que también se utilizan, modelos de serotonina, la trazodona, que tiene un rango de priapismo y sedativa, y los IMAO, que es la tranicipropamina, que tiene como RANS, crisis hipertensiva, y tiene que evitar la tiramina. Hablando entonces de esto, es el episodio depresivo mayor, que hay que sí o sí tiene que tener mayor a 2 semanas, tiene que cumplir 5 de los síntomas que estamos hablando, tiene que haber un estado de ánimo deprimido o pérdida de interés de placer, esto sí o sí uno de los dos se tiene que cumplir. Tiene una sensación de tristeza, desesperanza, derrumbamiento y falta de valía. Problemas para dormir, especialmente despertar en la mañana, y hipersomnia. Disminución del apetito y pérdida de peso. También puede tener estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi diario, agitación o rotación psicomotor, fatiga y disminución de la energía, sentimientos de culpa, falta de valía y pensamientos mórbidos suicidas, que son muy importantes en lo que es la depresión. Ahora vamos a ver cómo está el estado mental de un paciente deprimido. Lo que puede estar alterado es la apariencia general y la conducta del paciente. El paciente está agitado, tiene un contacto visual no directamente con nosotros, lloroso, abatido, en el afecto puede estar constreñido o lábil, en estado de ánimo deprimido, frustrado, triste, llorando. En el habla no va a ser espontáneo, va a ser unas pausas largas, y el contenido del pensamiento es la ideación suicida que afecta al 60% de los pacientes deprimidos. Y el 15% se suicidan. Por eso tiene mucha correlación lo que es la depresión con el suicidio. Se presenta en ruminación obsesiva, también sentimientos penetrantes de desesperanza, inutilidad y culpabilidad. En la conexión, el paciente se distrae con facilidad y tiene dificultad para concentrarse y quejas de mala memoria. En el juicio, el paciente tiene un deterioro debido a las distorsiones cognitivas y la falta de valía personal. Ahora vamos a hablar sobre qué son otros tipos de depresión que también se puede ver en la vida diaria, que son algunas de estas que las que coloqué aquí, como la depresión melancólica. Es la considerada como proveniente del interior de la persona. Es la conciencia desafortunada más independiente de los factores desencadenantes psicógenos. Es decir, que el paciente va a tener pérdida de placer, anedonia, culpabilidad, culpa excesiva, empeoramiento por la mañana, insomnio terminal y desaceleración psicomotora. Luego tenemos la depresión atípica, que es caracterizada por aumento de peso, hiperfagia, aumento del apetito. En estos pacientes principalmente tienen, principalmente por dulces y chocolate, una depresión atípica, hipersomnia y sensación corporal muy pesada. Clásicamente tiene mejor respuesta estos tipos de pacientes a los antidepresivos IMAO, y también en comparación a los tricíclicos, ¿no? Luego tenemos otro tipo de depresión, que es la depresión estacional. Son los pacientes que produce durante el periodo más corto de luz del día, es principalmente en invierno y en otoño, y desaparece durante la primavera y verano. Este tipo de depresión se da más que todo en invierno y otoño. Ahora, depresión postparto. Esta depresión tiene una correlación, hablando de la psiquiatría, con la obstetricia, ¿ya? Antes de hablar de depresión postparto, vamos a hablar de blue puerperal. Antes de hablar de blue puerperal, vamos a referirnos a blue puerperal. Hay que decir que la blue puerperal, después viene la depresión postparto y luego viene la psicosis postparto. Entonces, la blue puerperal se refiere a lo que es cuando el paciente tiene su hijo, está en puerperio, antes de las 12 semanas tiene tristeza, tiene
tristeza, se cuenta abatida un poco, tiene ansiedad, irritabilidad. En este tipo de pacientes con blues puerperal no se utiliza ninguna medicación, eso es muy importante. No se utiliza ninguna medicación, solamente se da apoyo psicosocial y familiar. Luego tenemos la depresión postparto. En la depresión postparto, como dice aquí, aparece dentro de los 4 semanas posteriores al parto. Los síntomas son inestabilidad, fatiga, hasta el suicidio. Y las creencias delirantes y homicidas que pueden suceder en relación con el bebé. Pero esta parte de lo que dice aquí el suicidio no es tan allegada como lo que es la psicosis. Este tipo de paciente con depresión postparto, que abarca siempre a partir de la 4 semana posterior al parto, ocurre con frecuencia en mujeres con bajo estado de ánimo. Y la medicación en este tipo de depresión postparto se puede usar los IRS, como la fluoxetina. Aparte de la medicación que se le da de fluoxetina o sertralina al paciente, se puede utilizar la psicoterapia y psicoterapia familiar. Luego de la depresión postparto tenemos la que es la psicosis puerperal. La psicosis puerperal es un trastorno que siempre tiene que ser hospitalizado, ¿ya? En el paciente tiene problemas de lo que son alucinaciones y delirios. Este está más allegado a lo que es el suicidio, y el paciente no piensa que lo está mirando al frente de su cama, de que está en el hospital, lo está viendo a alguien. El paciente no quiere que nadie toque a su bebé, y el paciente también quiere suicidar a su bebé ahogándolo, o si no, con la almohada, o si no, lanzándolo del segundo piso. Conducta en la presión en pacientes con psicosis puerperal. Lo que se realiza es siempre hospitalización. El psiquiatra también lo tiene que medicar, y también hay que retirar al bebé de su mamá. Luego tenemos la depresión psicótica, que es una depresión severa en la que ocurren y asociada con síntomas depresivos, uno o más síntomas psicóticos, como delirio de ruina o de culpa, o delirio hipocondriaco, como si tuviera alguna enfermedad, y alucinaciones con contenidos depresivos. Si los síntomas psicóticos son de contenido depresivo, se clasifican como congruentes por el estado de ánimo. Si los síntomas psicóticos no son de contenido negativo, se llaman incongruentes con el humor. Y luego tenemos lo que es el estupor depresivo. Prevalece el negativismo sin respuestas a las peticiones ambientales, es decir, que el paciente quiera estar en su cama nomás durante días, la negativa a comer. Es un episodio depresivo catatónico. Ahora hablando de lo que es la manía. Hablamos todo lo que está ahorita abajo de la tristeza, apatía, ahí viene la depresión. Ahora la manía es el otro extremo. El extremo exagerado de alegría, de euforia, esa es la manía. Luego tiene así como su hermana gemela, que es la hipomanía. Pero el que más se ve en la clínica hospitalaria, en el día a día, es la manía. Epidemiología de la manía. Se da más frecuentemente en mujeres. Tiene un episodio maníaco severo, es la forma más desinteresada de manía, con equitismo agudo y agitación psicomotora. Es decir, para definir manía, el paciente que tiene eufórico, alegría exagerada. Y los síntomas siempre tienen que tener este criterio, que es mayor a 1 semana de evolución. Ahí decimos que es manía. Ahora, la clínica de la manía, que siempre va a tener un prejuicio social. Siempre va a tener un prejuicio social. También los síntomas del paciente va a tener euforia, necesidad excesiva de hablar, insomnio, arrogancia, delirio de grandeza, fuga de ideas, hipersexualidad, gastos excesivos y impulsibilidad. Aumento de la autoestima, el paciente se siente superior, mejor, más poderoso. Por eso le digo que es el extremo de la depresión, la manía, el otro extremo. Y siempre va a tener lo que es un prejuicio social. Ahora hablando de la hipomanía. La hipomanía es la forma clínica atenuada del episodio maníaco. El paciente representa mayor disposición y energía y sensación subjetiva de que el flujo de ideas es más amplio y rápido. Es decir,
Que la hipomanía no se ve muy a seguido en la atención clínica. También de que, ¿cómo diagnosticamos la hipomanía de la manía? ¿Cómo diferenciamos, no? En general, la hipomanía no produce perjuicios sociales, sino porque existen discreciones financieras, discusiones, endeudamientos. Y en la hipomanía siempre hay necesidad de internación. Tratamiento que vamos a utilizar en lo que es la hipomanía, manía leve y moderada. El tratamiento que utilizamos es un antipsicótico, que puede ser atípico, risperidona o olanzapina, un estado estabilizador del ánimo, como puede ser el carbonato de litio, ácido valproico, valproato, o también un antipsicótico como el haloperidol. Y la manía grave que hay, aquí sí se usa estabilizador del ánimo más antipsicótico, siempre. Y también podemos ver si se usa o no se usa la benzodiazepina, dependiendo del criterio del médico. La manía grave, aquí se dice que se usa litio o el valproato o ácido valproico más antipsicótico. Y también hay internación y se puede usar la benzodiazepina. Acá están los medicamentos que estaba hablando recientemente, que son los estabilizadores del ánimo, o también llamados antimaníacos. Son fármacos estabilizadores de estado de ánimo. Tenemos el carbonato de litio, la carbamazepina, el ácido valproico y la motrigina. Hablando cuáles son los que tienen sinergismo, que se ayudan mutuamente, que puede tener un mayor efecto en el paciente, tenemos el carbonato de litio y el ácido valproico. Ahora, hablando del carbonato de litio, hay que tener mucho cuidado con esto porque cuando ya el paciente esté internado y vamos a usar carbonato de litio, siempre hay que ver las dosis, porque si es superior a 1,5 miliequivalentes litros, puede estar pasando por una intoxicación. Y también a todo paciente que utilice carbonato de litio hay que hacerle laboratorios de hemograma y también de perfil renal y también de los perfiles tiroideos, que es lo más importante. La carbamazepina y la lamotrigina se puede usar también en crisis convulsivas, ¿no? Y el ácido valproico usado en trastorno bipolar. Ahora vamos a hablar de trastorno bipolar, que estamos hablando directamente de qué es el diagnóstico y según los criterios de la CIE-10 y la DSM-5 y el tratamiento. Definición. Según la CIE-10, trastorno bipolar se refiere a manía o manía más depresión. Esa es según la CIE-10. Ahora, según la DSM-5, que son criterios para la psiquiatría, se subdivide, ¿no? En bipolar tipo 1 y bipolar tipo 2. La bipolar tipo 1 se refiere a lo que es menos un episodio de manía, y la bipolar tipo 2 se refiere a un episodio de hipomanía más depresión. Es decir, que en la bipolar tipo 2 nunca se va a encontrar la manía, es prohibido. Ahora, el tratamiento, manutención en el trastorno bipolar, es decir, que puede tener criterios de manía, depresión, un conjunto de los dos, ¿no? El tratamiento de manutención es estabilizador del ánimo o antipsicótico. Podemos usar carbonato de litio, ácido valproico y la quetiapina. Ahora vamos a hablar también sobre lo que es el trastorno bipolar. Enseguida se va a acabar lo que es el Zoom, chicos. Voy a hacer otro Zoom y lo voy a mandar al grupo para que vuelvan a entrar. ¿Sí? Está bien, doctor. Está bien, doctor. Un ratito. Esperemos un ratito más para que entren todos. Trastorno bipolar tipo 1, que siempre un episodio de manía. Tipo 2, episodio de hipomanía más depresión. Ahora, sobre el trastorno bipolar, esto es lo mismo de lo que le expliqué aquí, solamente como en concepto. Lo que está aquí es lo que, en resumen, de lo que sí o sí para diagnosticar un trastorno bipolar. Hablando de trastorno bipolar tipo 1, aquí dice lo mismo: episodios depresivos leves, severos, intercalados, con fases de normalidad y fases maníacas, bien caracterizadas. Tipo bipolar, entonces, 1 va a tener fases maníacas. Tipo bipolar tipo 2 tiene episodios depresivos leves
a graves, intercalados con periodos de normalidad y seguidos con fases hipomaníacas. Este paciente no tiene episodios maníacos. Y hay otros trastornos que no se usa mucho, este trastorno bipolar de ciclo rápido, que son episodios maníacos y depresivos alternos, separados por intervalos de 48 a 72 horas. Ahora tenemos otros trastornos, muy aparte de lo que hablamos de depresión, manía, hipomanía, y tipo bipolar tipo 1, tipo 2. Tenemos lo que es el trastorno distímico, que es un estado de depresión leve, de intensidad duradera y de inicio insidioso. Es decir, el trastorno distímico también es mucho más común en mujeres y ocurre con mayor frecuencia en personas con antecedentes de estrés prolongado y pérdidas repentinas. Puede coexistir para ir en otros trastornos psiquiátricos como abuso de sustancias o trastornos de personalidad. Para diagnosticar un trastorno distímico tenemos que saber que comienza en temprana edad adulta y los síntomas deben ser superiores a 2 años. Ese es como criterio para hacer un diagnóstico distímico, que los síntomas deben ser superiores a 2 años. Ahora, los síntomas y tratamiento. Los síntomas más comunes incluyen disminución de la autoestima, fatiga, falta de apetito, problemas para dormir, estados de ánimo crónico, irritabilidad, falta de concentración, dificultad para tomar decisiones. No es incapacitante, compromete el rendimiento y relaciones interpersonales y trae un sufrimiento considerable. Ahora, el tratamiento de la distimia es la combinación de farmacoterapia y atención psicoterapéutica. Parece ser el tratamiento más avanzado en el tratamiento distímico. Este trastorno es muy común, sí, pero se puede dar a algunos pacientes. Luego tenemos el trastorno ciclotímico. Se caracteriza por inestabilidad anímica persistente, con alternativa de numerosos periodos distímicos o falta de interés y placer, con episodios hipomaníacos. Es decir, que el trastorno ciclotímico tiene que tener, igual que el distímico, un inicio insidioso mayor a 2 años de síntomas, con síntomas hipomaníacos, pero aquí hay que tener en cuenta esto, que no tiene criterios para hipomanía, y síntomas depresivos sin criterios de depresión, y ocurren en la adolescencia tardía o en la edad adulta temprana. Los cambios de humor recurrentes pueden causar dificultades sociales y profesionales. Este trastorno ciclotímico también no es tan común, pero también se puede presentar. En lo que vamos a basarnos, que sí o sí tienen que saber, es lo que es la depresión, manía y trastornos bipolares y suicidio. Tratamiento de trastorno ciclotímico es estabilizador de estado de ánimo, también con psicoterapia. Estabilizador de estado de ánimo puede ser carbonato de litio o también puede ser ácido valproico. Ahora vamos a hablar de otra parte, que es el suicidio, que eso también es muy importante, que tienen que saber, dependiendo de los factores de riesgo. El suicidio tiene mucha correlación, como saben, a la depresión. No sé si tal vez vieron la noticia de la señorita que se suicidó en Estados Unidos, que tenía depresión y que cometió su suicidio. Hay factores de riesgo que son, esto es lo más principal, pero también hay otros más, como intentó suicidarse, alguna enfermedad psiquiátrica como la depresión, está desempleado, no tiene trabajo el paciente, es viudo o tiene una enfermedad crónica incapacitante. Estos son los factores de riesgo más importantes que en el suicidio. Ahora, el diagnóstico y tratamiento. Esto es muy bien al punto para saber el suicidio, que tiene aquí 3 puntos para el diagnóstico. 3 puntos que sí o sí tenemos que saber. El primero es que si piensa sobre el suicidio. 1. 2. Planifica su suicidio. O 3. Tiene una fecha de suicidio. Ahora, dependiendo de estos puntos para el diagnóstico, va a ser la conducta hacia ese paciente. Ejemplo, bajo riesgo, solamente tiene el tipo 1, solo piensa y el manejo es clínico y con el psiquiatra. El riesgo medio es que tiene 1 y 2, que piensa y planifica. Piensa y planifica, hay que también llevar al psiquiatra y tiene también apoyo familiar.
Y el tipo 3, el que de alto riesgo, todos los puntos positivos del 1, el 2 y el 3, que quiere decir que piensa, tiene su plan para suicidarse y ya tiene una fecha el paciente para su suicidio. En estos pacientes sí o sí hay que hacer internación inmediata, hay que utilizar psicoterapia, hay que utilizar fármacos para este paciente, como ser los antidepresivos, los IRS, como fluoxetina, escitalopram, que son muy buenos para estos pacientes. O también se puede usar carbonato de litio, estabilizador del ánimo y la benzodiazepina en corto periodo. Bueno, chicos, no sé si alguien tiene una duda, alguna pregunta sobre, creo que lo hice lo más didáctico posible de lo que es todo esta clase de trastornos del humor con trastorno depresivo, manía y suicidio. Bueno, entonces creo que le voy a llamar la lista, dependiendo a lo que tengo yo. Voy a empezar con el D1, ¿sí? Abraham Guzmán Romina Belén. Caterín Álvarez Áñez Caterín. Presente. Barrientos Pedraza Aníbal Alejandro. Fernández Paniagua Alicia. Martínez Cayancho Zaida. Ya. Molina Galvez Daniela. Rodas Serrano Carla Lorena. Presente. Ya. Rojas Montaño Darla Stephanie. Salvatierra Ruiz Lorena. Presente. Presente. Virués Campos Heiti Stephanie. Presente. Ya. ¿Alguien más que sea del D1, por favor? Yo, Alexis García. De nuevo, Romina. de nuevo. Alexis García. Doctor, yo también me llamo Romina Abraham. Ya. Yo también, doctor Sara Menacho Leaños, del D1. Ya. Doctor, ¿Alguien más? Doctor, yo por favor, Caterina Orozco del D3. Caterina Orozco, ¿del DD3? Sí, del D3. Yo soy del D1, Ya. Mercado Medrano Ariani. Mercado, por favor, repitiendo tu nombre, por favor. Ariani. Ariani. Doctor, yo también del D1, por favor. Sí. Giomara con J. Padilla Barreto. Doctor, yo también soy del D1. Ya. A ver, dígame tu San- nombre, por favor. Santiago Azán Céspedes. Doctor, yo también soy del D1. Sí, por favor, dime tu nombre. Ailín Claudia Condori Cari. Ya. ¿Alguien más que sea el D1, por favor? Bueno, ahora vamos a seguir con el D2. Albornoz Villagómez Gabriel. Presente. Beltrán Carballo Karen. Presente, Beltrán.
Carlos Hurtado Mauricio. Presente, Carlos Hurtado Mauricio. Limón Carrión Max Fernando. Bueno, no está. Lizarazu de la Barra Andrea. López Pérez Álvaro Ademir. Presente, doctor López. Ya. Mojica González María. Presente, doctor. Ya. Ortega Mariscal Paola. Presente, doctor. Quiroga Luna Maywell. Presente. Saldías da Costa Daniela. Presente. Saldías. ¿Alguien más que sea el dedo, por favor? Que me dice su nombre. Buenas tardes. Yo, doctor. Ya dicen, por favor.